Bienvenido a la zona de Espacio WAPS, donde te informaremos de la actualidad en noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio WAPS. Espacio WAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio WAPS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada por la plataforma en internet. Esta es MixLR. Nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza. También les mando un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS. Los invito también a seguirnos en nuestras otras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Es un gusto estar con ustedes en otra emisión más de Espacio WAPS. Y antes de pasar a la entrevista del día de hoy, les voy a compartir, como cada programa de Espacio WAPS, algunas de las efemérides de esta semana. Iniciamos con el 10 de mayo. Como sabemos, el 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus. Esta fecha fue para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo y de la importancia de su atención para brindarles la mejor calidad de vida. El lupus es una patología crónica que afecta el sistema inmunitario de las personas que lo padecen. Es una enfermedad autoinmune muy grave que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionar la muerte. Es un padecimiento que puede aparecer tanto en personas jóvenes como en personas adultas, siendo de la edad promedio de entre 15 y 45 años aproximadamente, y su detención resulta bastante complicada en sus primeras etapas debido a que los síntomas aparecen y desaparecen o pueden ser confundidos con otras patologías. El lupus es un trastorno que varía de una persona a otra, ya que los síntomas no siempre son los mismos. Por otra parte, cuando se desencadenan los cuadros o brotes de enfermedad, por lo general los pacientes se encuentran en presencia de mucho estrés o por estar mucho tiempo expuestos al calor excesivo. Otros posibles desencadenantes pueden ser la infección o la administración de algún medicamento como la penicilina. De acuerdo a ciertas investigaciones, se sabe que el embarazo y el parto pueden causar el brote de la enfermedad en algunas mujeres. También, siguiendo con las efemérides, les comento que el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de rendir un homenaje a todos los enfermeros y enfermeras a nivel mundial que realizan esta labor para toda la humanidad. Les comento que para el 2021 el tema del Día Internacional de la Enfermería fue una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Se trata de ver cómo la enfermería mirará hacia el futuro y encontrará nuevas formas de actuar, transformando la atención médica con todo el mundo. Además, este año el Consejo Internacional de Enfermería ha preparado varios recursos novedosos sobre la profesión, centrándose en los siguientes temas. Número 1 es el COVID-19, infecciones y muertes entre las enfermeras y otros trabajadores sanitarios. El número 2 es estrés y agotamiento en la profesión de la enfermería. Y el número 3, escasez y retención de enfermeras. La enfermería es una profesión por la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud que necesitan cuidados especiales. Esta especialidad necesita personas realmente comprometidas y que necesitan y amantes de su labor, ya que requieren ciertas características humanas y filantrópicas que les permite realizar un servicio de calidad autónomo y colaborativo. Al siguiente día, el 13 de mayo,
Les comento que los niños hospitalizados son los protagonistas de esta fecha, ya que se trata de homenajear a los pequeños valientes y a sus familias y a los profesionales sanitarios que los tratan, además de todas aquellas personas y asociaciones que hacen más llevadera la estancia en el hospital con actividades lúdicas y entreteniendo a los pequeños. También más adelante, el Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la infancia, así como fomentar los lazos familiares y la unión familiar. El origen de esta fecha se establece a partir de los años 80. Sin embargo, en el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día oficial, tomando en cuenta que la familia es el núcleo de cualquier sociedad. Y desde entonces, el Día Internacional de las Familias representa una fecha emblemática para resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella dependen los seres humanos, que los seres humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno y de esta manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten las reglas y normas que rigen a la sociedad. La familia tiene un papel muy importante en cualquier sociedad del mundo. Desde el punto de vista social, demográfico y económico, la formación del núcleo familiar permite la existencia de la unidad de consumo, la transmisión de valores que pasan de una generación a otra, así como el establecimiento de lazos afectivos entre los distintos miembros que la conforman. Bueno, también el Día Mundial de la Astronomía es una celebración que surgió en la ciudad de California, Estados Unidos, desde el año 1973. El objetivo principal de este día es de acercar la astronomía a la gente común, inundando las ciudades de telescopios y motivando a las próximas generaciones a interesarse por esta ciencia. El lema del Día Mundial de la Astronomía es Un pueblo, un cielo. Lema que fue difundido por la Organización de Astrónomos Sin Fronteras. La astronomía, les platico que es la ciencia que estudia la estructura y composición de los cuerpos celestes como estrellas, planetas, meteoritos, agujeros negros y demás fenómenos que se encuentran en el universo. De entre todas las ciencias, la astronomía es una de las más antiguas porque surgió desde el preciso momento en que los hombres dejaron de ser nómadas y pasaron a establecerse en un lugar geográfico por mucho tiempo. En realidad, los ciclos cósmicos fueron los que determinaron muchas de las tareas diarias que realizaban las antiguas civilizaciones. Está comprobado hoy en día que los ciclos lunares afectan a los cultivos, así como a las mareas. También, el Día Internacional de la Objeción de Conciencia se celebra el 15 de mayo de cada año con el objetivo de celebrar la resistencia de los objetores de conciencia por la paz y su firme decisión de no formar parte de la guerra armada. La objeción de conciencia está relacionada con los valores y convicciones que están arraigados a cada individuo que no le permite llevar a cabo actos que vayan contra los principios y los cuales están amparados en los tratados internacionales de derechos humanos. También el 15 de mayo les platico que la obesidad es catalogada una enfermedad que incrementa el riesgo de contraer otras enfermedades no transmisibles. Es por ello que el 15 de mayo se celebra el Día Europeo contra la Obesidad. Esto con la finalidad de concienciar a la población sobre su impacto en la salud de las personas. No se trata solamente de un problema estético, pues implica riesgos asociados a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Asimismo, se estima una reducción de hasta 10 años de la esperanza de vida de las personas con obesidad. Aunado a ello, en el marco de la pandemia actual por el COVID-19, la obesidad representa un factor de riesgo adicional a las personas que contraigan el coronavirus, surgiendo complicaciones respiratorias que pueden resultar mortales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es definida como una acumulación anormal o excesiva de grasa y tejido adiposo que puede ser perjudicial para la salud de las personas.
El grado o nivel de obesidad se calcula mediante el índice de masa corporal, que consiste en calcular el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros, y también una persona con índice de masa corporal igual a superior a 30 es catalogada como obesa. Si el valor es igual o superior a 25 se considera con sobrepeso. La principal causa de la obesidad radica de un desequilibrio energético entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. Bueno, siguiendo con las efemérides, también el 15 de mayo les platico que la esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa es una de las enfermedades raras e incurables poco conocidas. Es por ello que el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa para divulgar información sobre la importancia de este trastorno genético poco frecuente que afecta a miles de personas en el mundo. Se estima que esta patología afecta 1 de cada 6.000 nacidos vivos en el mundo, siendo considerada la principal causa genética de la epilepsia y el autismo. Es de gran relevancia los estudios médicos que se llevan a cabo sobre esta enfermedad a fin de obtener un tratamiento eficaz y un diagnóstico precoz en aquellas personas que la padecen. La esclerosis tuberosa o complejo de esclerosis tuberosa es un trastorno genético que genera la formación de tumores no cancerígenos o benignos en órganos vitales como el cerebro, ojos, riñones, corazón, pulmones y en la piel. Y ya para finalizar, el siguiente día, 16 de mayo, el Día Internacional de la Luz, como les digo, se celebra el 16 de mayo de cada año. Fue decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos. Y bueno, esas fueron algunas efemérides de esta semana. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por MixLR y por el 1180 de amplitud modulada. En esta ocasión ya está aquí con nosotros la maestra en ciencias, Andrea Bautista. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy bien, muy agradecida por su invitación. No, muchas gracias a usted a ti por aceptar la invitación y platicarnos sobre tu proyecto de investigación. Les comento que el proyecto de investigación de Andrea está titulado Diversidad estacional de procariontes y caracterización química de las algas coralinas intermareales de la Bahía de La Paz. ¿Qué te parece si inicias platicándonos, pues, de qué trata tu proyecto de investigación? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, este proyecto hay dos aspectos importantes. Como ya lo mencionaste, están las algas coralinas, que ahorita vamos a platicar qué son las algas coralinas, y estas pues son organismos que precipitan carbonato de calcio, muy similares a los corales que todos conocemos y siempre que vamos al mar queremos verlos. Y por otro lado tenemos a los procariontes, pero ¿qué son los procariontes? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los procariontes? Bueno, estos procariontes, estamos hablando de las bacterias y las arqueas. Entonces son organismos diminutos que no podemos
observar con el ojo humano, incluso a veces necesitamos un microscopio y a veces ni con un microscopio podemos observarlas. Entonces, pues tenemos estos dos aspectos, ¿no? Las bacterias por un lado y las algas coralinas. El tema prácticamente se trata de estas bacterias que viven o habitan estas algas coralinas. Estas algas coralinas se encuentran en esas pozas intermareales, en una playa que se llama calerita. Estas pozas intermareales, imagínense que son como unas pequeñas alberquitas que se forman en la zona costera. Entonces, estas habitan ahí. Y lo que a nosotros nos interesa, pues, es estudiar qué están haciendo esas bacterias ahí, quiénes son esas bacterias y por qué están ahí esas bacterias viviendo en estas algas coralinas. Ok, y bueno, también como decía ahorita en el título de tu proyecto de investigación, dice de la Bahía de La Paz. ¿Por qué decidiste estudiar la Bahía de La Paz y no otro lugar? ¿Por qué la Bahía de La Paz? Bueno, esa es una historia muy bonita. Yo me vine a estudiar biología marina hace 11 años, entonces pues vivo enamorada de este lugar, ¿no? Y cuando estuve en la carrera, mi mayor interés pues fueron las bacterias. Siempre dije, quiero estudiar las bacterias del océano. Y cuando fue la tesis de licenciatura, pues estudié sí las bacterias que se encuentran en la columna de agua, pero del lado de Sinaloa. Entonces dije, bueno, ahora me gustaría estudiar un poco de lo que vi toda la carrera, ¿no? Que siempre la Bahía de la Paz, pues el Golfo de California en general. Y estas algas coralinas, pues son bastante particulares porque imagínense que son pequeños arbolitos de no más de 3 centímetros de altura y de color rosita. Entonces las vemos ahí en el mar y además de vivir en la zona costera, como son las pozas intermareales, a grandes profundidades y forman, imagínense como unas enormes camas que les llamamos mantos de rodolitos. Entonces, además la Bahía de La Paz tiene una interacción oceánica bastante interesante porque pues tenemos el agua del Golfo, pero también tenemos el agua de lo que es la Bahía de La Paz, ¿no? Que está un poquito más protegido. Entonces de ahí empezaron a salir las dudas, ¿no? De qué están haciendo esas algas ahí, ¿habrá bacterias que le estén permitiendo habitar esas zonas? De ahí empezó este interés. Ok, y bueno, y conforme a los objetivos y metas, ¿qué nos podrías platicar sobre eso? Pues el objetivo principal o los objetivos principales pues eran dos en realidad. Uno, queríamos entender cómo es el alga, porque resulta que estas algas no son muy estudiadas, entonces teníamos muchas dudas acerca de ellas, ¿no? Porque al igual que los corales precipitan carbonatos de calcio y son duritas, son como rocas, imagínense. Entonces pensábamos, bueno, ¿qué está sucediendo con estas algas? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo sobreviven en esta zona intermareal? Porque esta zona intermareal, además de vivir en estas como alberquitas, resulta que pues están expuestas a grandes cambios ambientales, como es de temperatura, porque ya sabemos que pues aquí tenemos como el frío y el calor, ¿no? Y hace mucho calor. Entonces, pues están expuestas. Entonces queríamos saber cómo estaban respondiendo estas algas, pero sobre todo si había bacterias que le permitieran a la mejor estar sobrellevando esas condiciones, pero lo primero que teníamos que respondernos era quiénes son esas bacterias, cuántas bacterias de ese tipo están ahí y cómo están variando, ¿no? O sea, a lo mejor en invierno tenemos mayor cantidad de cierto tipo de bacterias o en verano tenemos cierta cantidad de tipo de bacterias, ¿no? Esa era nuestra pregunta principal. ¿Quiénes están ahí y cómo están variando en el tiempo, ¿no? Y la otra pregunta importante es conocer un poco acerca de la caracterización química, como dice el título. ¿Y a qué me refiero con esto? Es saber cómo está compuesto ese esqueleto. Al igual que nuestros huesos, pues tienen carbonatos, ¿no? Pero ahora queremos saber qué tipo de carbonatos, cómo están organizados y por qué están organizados así. Esas son nuestras preguntas principales. Y pues nuestras metas, la ciencia creo que es algo que es muy sorprendente siempre, porque siempre vas a tener muchas más preguntas. Cuando empiezas una investigación, inicias con una pregunta, pero al final
lo más bonito es que terminas con otras preguntas porque empiezas a encontrar nuevas cosas, ¿no? Y nuestra meta pues es entender este tipo de sistemas, ¿no? Esos tipos de sistemas carbonatados como son las algas coralinas. Excelente. Sí, pues de eso se trata, ¿no? De ir respondiendo esas preguntas que se van haciendo. Y pues es una buena señal. Y bueno, platícanos un poco sobre la metodología de tu investigación. Bueno, nosotros utilizamos varias herramientas. Por un lado, para identificar las bacterias o los procariontes que estaban habitando estas algas, utilizamos herramientas moleculares. Esto quiere decir que como son tan pequeñitos y no los podemos ver con nuestros ojos, no podíamos identificarlos así, ¿no? Entonces, para identificarlos utilizamos su DNA, es decir, su material genético. Todos los organismos tenemos un material genético que nos identifica e hicimos eso con las bacterias. Entonces, utilizamos una herramienta que se llama secuenciación de nueva generación, donde vamos a obtener un montón de secuencias. Estas secuencias, imagínense que van a ser el código de cada una de las bacterias, así vamos a poder identificar quiénes estaban habitando esta alga. Esto, pues, por el lado de las bacterias. Por el lado de las algas, utilizamos distintas herramientas. Utilizamos microscopía para ver detalladamente cómo es su estructura y utilizamos otro tipo de microscopía mucho más avanzada que está acoplada a la luz de un sincrotrón. Imagínense donde corre flash, ahí, más o menos así. Y utilizamos esa luz que es tan fina para poder observar la estructura de las algas. Entonces, pues nos permitió entender muchísimo cómo estaba esa composición, ¿no? Qué minerales, qué elementos la componen. También, por otro lado, utilizamos otras herramientas para saber qué tanto carbono tenían, fósforo tenían y otros elementos, ¿no? Porque nos interesaba saber cómo está compuesto ese esqueleto. Entonces, estas herramientas pues fueron un análisis multielemental y también no sé, como XRD, que es difracción de rayos X, y para ello necesitamos, imagínense, moler en un mortero las alguitas, ¿no? Porque como son de carbonato y son muy duras, tuvimos que molerlas y molerlas y molerlas para poder estudiarlas. A grandes rasgos, pues esa es la metodología que nosotros utilizamos. ¿Cuánto tiempo les llevaba molerlas? Híjole, la verdad es que las algas son particularmente duras y es difícil, es difícil molerlas. Aproximadamente me tomó entre 2 semanas moler mis muestras, y no eran muchas muestras, pero de verdad era un poco duro moler para obtener un polvo finísimo, porque eso es lo que buscamos, obtener un polvo muy, muy fino. Imagínense como canela molida, así tenían que quedar. Imagínense, es como una roquita y teníamos que moler, 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 moler para que quedara así de fino. Entonces sí nos tomó un poco de tiempo. Hicimos mucho, mucho brazo en ese entonces. Sí, siempre sí les llevó bastante tiempo. Bueno, ¿nos podrías platicar tu proyecto de investigación, qué impacto tendría a corto, mediano y largo plazo? Claro. Algo que no he mencionado y que siempre me ha maravillado de estas algas es que estas algas son como la casa de muchos otros organismos. Además de que viven sobre ella las bacterias que son muy importantes y son mis favoritas, viven otros organismos. Y a esto se le conoce que es un holobionte. ¿Qué quiere decir que es un holobionte? Todos somos un holobionte. Nosotros somos unos holobiontes. En nosotros, si ustedes saben o han visto los comerciales, a veces dicen es que tu microbiota, los microorganismos que viven en tu intestino, ¿no? Tenemos que también cuidarlos. Pues imagínense que sucede lo mismo con las algas coralinas. Además de los virus, las bacterias, las arqueas, viven otros organismos como microcariontes, pero también otros invertebrados. Y además de eso, habitan larvas de muchas especies de importancia comercial, ya sean peces o también moluscos. Entonces, estas algas, además de habitar la zona costera en estas pequeñas albercas, como ya les
platicaba anteriormente, pueden extenderse en el océano, en los mares, grandes kilómetros, formando estos mantos de rodolitos. Entonces, eso es muy importante porque representa un refugio para otras especies. Entonces, justamente entender a estas especies a estos niveles nos va a permitir, por un lado, protegerlos y entender esos ecosistemas, pues para no mermar a otras especies que a lo mejor son importantes para las pesquerías. Por otro lado, resulta que, como ya les comentaba, tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Ahora, con todo el efecto del cambio climático, la acidificación del océano, resulta que estos organismos están atrapando todo ese CO2 que está en la atmósfera, ¿no? Porque llega al océano. Entonces, son un sumidero de CO2. Entonces, también tienen un efecto sobre las condiciones ambientales o las condiciones del planeta. Entonces, imagínense, si nosotros quitáramos a todas estas algas o las removiéramos por alguna razón, pues ya no iba a existir este mismo efecto, ¿no? De atrapar este carbono. Pero además, como se encuentran cerca de la costa, al igual que los corales o los manglares, permiten que los efectos oceánicos, imagínense que ocurre hay un evento, pues algún huracán, pues ya no va a ser el mismo impacto, porque estas algas nos van a estar protegiendo las costas. Entonces, esos serían algunos prospectos a largo plazo, ¿no? Porque nos permite cuidar estos ambientes, porque nos dan muchos beneficios ecosistémicos, incluso para nosotros, ¿no? Porque si queremos también o pensamos en el turismo, como hay otras especies que habitan estos organismos, pues resultan ambientes extraordinarios de verlos, ¿no? Podemos encontrar muchos peces grandes, podemos encontrar invertebrados, estrellas de mar. Entonces, hay muchas vertientes, ¿no? Por donde podríamos ver cuáles serían los efectos o pues sí, el efecto que tienen estos organismos en el océano y también para nosotros los humanos. Sí, pues como comentabas ahorita al principio que empiezas con una pregunta y después van surgiendo más preguntas y es una cadenita que de una cosa te lleva a Sí, otra, ¿no? Entonces ya después vas exacto, uniendo piezas como un rompecabezas y eso es lo padre. exacto. Y bueno, aparte de lo comercial, es una de las ventajas. ¿Nos podrías platicar pues un poquito más de ventajas y desventajas de tu proyecto? Claro, pues este proyecto, que creo que una de las grandes ventajas es que existe muy poca información, que también es una desventaja esa, ¿no? Pero justo nos permite sentar como la primer línea o la línea base de la investigación sobre estas algas. Si bien existen trabajos que son un poquito aislados sobre entender estos organismos, nosotros estamos juntando dos partes, ¿no? Los procariontes, que a veces son un poquito olvidados, y a las algas, ¿no? Entonces estamos entendiendo o queremos entender un sistema completo, lo cual nos da mayor información sobre qué está ocurriendo en ese ecosistema. Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que estamos entrando en una línea base para responder muchas otras preguntas. Esa es la otra desventaja, ¿no? Que a veces no existe información y no sabemos por dónde ir, ¿no? Pero justo es parte de hacer ciencia, ¿no? De crear nuevo conocimiento para que también pueda ser aplicado a otras áreas, ¿no? Justo como lo acabas de mencionar, estamos armando un rompecabezas enorme que nosotros apenas empezamos a vislumbrar, ¿no? Entonces eso es como algo muy emocionante para mí, para mi grupo de trabajo, porque estamos teniendo un montón de preguntas que tenemos que responder y que van a ser útiles, ¿no? No solamente para la investigación, sino para nosotros que estamos haciendo uso de los mares. Sí, así es. Y lo bueno es que conforme vas investigando, vas respondiendo esas preguntas y pues te emociona más y quieres saber un poquito más. Y bueno, ahora una pregunta igual personal y en lo Sí. profesional, ¿cuál fue tu mayor reto, tanto como persona o como en lo profesional? En este proyecto, creo que uno de mis grandes retos precisamente fue la falta de información, porque el hecho de empezar a generar
conocimiento y de que estuvieran saliendo cosas y que no tuviera con qué comparar, fue uno de los grandes retos, porque yo inicialmente le decía a mi asesora, es que estas algas viven en un ambiente extremo. ¿Y a qué me refiero con extremo? Es que están en un lugar donde cuando baja la marea queda esa alberquita y entonces hay un calor en el verano que está haciendo que se evapore el agua y incrementa la temperatura, pero también la salinidad, y no tienen oxígeno. ¿Y cómo viven, no? Justo esas eran mis preguntas. Y mi asesora me decía, no, es que no puede ser un ambiente extremo porque los ambientes extremos hay otras consideraciones, ¿no? Y justo cuando fuimos trabajando y fuimos viendo ciertas cositas, ciertos elementos, yo decía, híjole, es que esto no me cuadra. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y es esta incertidumbre, pero justamente también es parte de la ciencia, ¿no? Enfrentarte a que a veces tus hipótesis pues no van a ser lo que esperabas, ¿no? Tus resultados no van a ser lo que esperabas, pero justo encuentras más cosas que se vuelven interesantes y que se vuelven otras preguntas para resolver, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Yo me llené después de un montón de preguntas que yo ya no sabía cómo responder porque tenía muchas cosas que no podía comparar con otras, ¿no? Y claro, eso es algo de lo más emocionante, porque ahora que yo he terminado la maestría, tengo un montón de material para empezar a responder esas preguntas y continuar con esta investigación. Excelente. Y en cuanto, perdón, a la parte personal, no, pero yo creo que creo que sigue siendo precisamente este aspecto, ¿no? La ciencia, pues hablo personalmente, pero a veces es un poco difícil. A veces te tienes que mover de una ciudad a otra ciudad o incluso a otro país para utilizar algunas herramientas, y pues a veces no cuentas con todos los recursos o es complicado obtenerlos, pero no hay que desistir, ¿no? Yo creo que esos fueron como de mis principales retos en el desarrollo de este proyecto, pero afortunadamente cuento con un equipo que ha sido extraordinario conmigo siempre y que hemos visto la forma de salir adelante, ¿no? Para poder resolver estas preguntas, y no solo con mi proyecto, ¿no? Sino con todos los demás, y eso me parece muy bueno de trabajar en equipo. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Son retos y pues ya terminaste tu tesis, pero como quien dice, esto apenas comienza, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por platicarnos tu proyecto de investigación. Les recuerdo, estuvo con nosotros la maestra en ciencias Andrea Bautista. El título es Diversidad estacional de procariontes y caracterización química de las algas coralinas intermareales de la Bahía de La Paz. Pues reitero mis agradecimientos y esperamos tenerte pronto con más buenas noticias y más proyectos de investigación que nos platiques. Claro que sí, me da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez. No, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Y bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS.
Fue un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que Espacio WAP se transmite todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. En la voz se despide Brisa Mendoza. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengan muy bonita tarde. Sigan disfrutando de la programación de Radio WAPS. Un saludo a las personas que nos vieron, escucharon a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS, e igual los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué es violencia de género? Se entiende por violencia de género a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo afectando el bienestar físico, psicológico, relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o con el propósito de causar daños, limitar o manipular a la persona. Este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en las víctimas. A nivel físico, pueden producirse lesiones serias que pueden llevar a la incapacitación, al coma o incluso la muerte. A nivel psicológico, es frecuente que las personas que sufren violencia de género no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de posibles repercusiones para ellas o sus seres queridos, la creencia de que no van a ser apoyadas o en algunos casos de no creerles lo que viven. Sin violencia de género.